tardes, les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes y por supuesto agradezco mucho a todas las personas que nos siguen en línea en tiempo real. Vamos a dar inicio con este curso, temas selectos de sociedades mercantiles, y tengo el gusto de presentarles al expositor. En esta ocasión será el contador Arturo Tlatelpa Quinto, de quien me permito leer una breve reseña curricular. Es licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en Defensa Fiscal y con uno en Contribuciones Fiscales. Concluyó la especialidad en Derecho Fiscal en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico AC. Actualmente ejerce la profesión en forma independiente, ofrece los servicios de contabilidad y la atención de auditorías fiscales, impugna créditos fiscales y lleva a cabo la administración de condominios, todo lo anterior bajo el régimen de honorarios. Combina lo antes mencionado con la impartición de cursos en entidades tanto públicas como privadas y es conductor del programa Visión Fiscal, escuchando lo que los líderes ven, todos los cuartos jueves de cada mes a través de www.argoscursaradio.com. Les pido un fuerte aplauso, por favor, para darle la bienvenida al contador Arturo. Muchas gracias. Y también les pido, por favor, utilizar los micrófonos si van a hacer algún comentario, alguna pregunta, por favor. Y vamos a dar inicio con este curso. Contador, adelante. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? ¿Con el micro? ¿Sí? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue hoy en lunes? Comenzando la semana, ¿verdad? Sí, bien. Bien, vamos a iniciar. El tema de hoy es temas selectos de sociedades mercantiles. Es un tema muy interesante porque vamos a ver todo el aspecto que conlleva a las sociedades. Muchos de nosotros trabajamos en ellas, tenemos sociedades mercantiles y a veces no sabemos por qué es una sociedad anónima, por qué es simplemente de capital variable o por qué resulta ser de responsabilidad limitada. Vamos a entender cómo nacen las sociedades mercantiles. En un inicio, normalmente todo tipo de sociedad inicia de manera informal. Vamos a ver que en nuestro país, por lo menos, gran parte de las sociedades nacen en el núcleo o en el nexo familiar. ¿Cuántos de nosotros no sabemos que muchas empresas se organizan y son los familiares los que inician lo que hoy podemos llamar una industria? Iniciaron justamente donde el papá, la mamá, los hijos constituían una organización sin ser de manera formal, pero ahí tenían el inicio de una sociedad mercantil. En muchas de las ocasiones, ¿por qué no prosperan? Bueno, pues justamente porque no toman el rol que la sociedad requiere, ¿sí? En estos temas selectos se han escogido el tipo de sociedades y principales características. ¿Todos tienen su temario? ¿O lo han leído? ¿Sí? Bueno, si alcanzan a ver de allá atrás, ¿sí? Vamos a ver también la sociedad anónima, qué es, cómo funciona, lo que son las sociedades de responsabilidad limitada, la asociación en participación, y aquí vamos a ver por qué está connotada como una sociedad mercantil. Vamos a ver, bueno, vamos a dar algunos consejos prácticos porque hoy en día una sociedad mercantil debe constituirse bajo ciertos requisitos muy específicos. Vamos a ver qué son las actas de asamblea, las acciones y vamos a ver cómo las empresas también en cierto momento se van transformando. Las sociedades mercantiles con el tiempo van presentando ciertas transformaciones que estas van a derivar en una escisión. No sé si alguien sepa qué es una escisión. Escisión. Una separación, ¿sí? O una fusión, es donde se integran, ¿no? Es de manera en la que se integran las empresas. Pero también vamos a ver cómo existe la disolución y liquidación de las empresas, ¿sí? En el caso de la disolución y la liquidación de las empresas, el primero es el proceso por medio del cual va a permitir llegar a la liquidación de la empresa. Y por último vamos a ver un tema muy interesante que es el concurso mercantil. En México pocas veces lo utilizamos, sin embargo vamos a observar que el concurso mercantil pues no es nada negativo para nuestra empresa, es un procedimiento judicial, y esto si lo quieren anotar, viene en su material, pero que quede bien claro, es un procedimiento judicial
por medio del cual la empresa que se somete a este concurso mercantil va a poder convenir con sus acreedores un término de ley para que puedan cubrirse sus adeudos. Dentro de este procedimiento judicial vamos a entenderlo y saber cómo se lleva a cabo, porque en muchas de las ocasiones entendemos como que los acreedores son únicamente los proveedores de bienes o servicios. Y también encontramos que muchos de estos acreedores pueden ser el SAT, el Seguro Social e impuestos locales, donde yo con este procedimiento judicial, mediante una resolución que emite un juez, él va a poder decir que se detengan todos los pagos. ¿Qué quiere decir? No les va a mandar requerimientos, no les va a solicitar el pago a través del procedimiento coactivo, sino que se detiene por un tiempo bajo ese convenio para que puedan ustedes, digámoslo así, poder tener el efectivo suficiente para poder hacer frente a las obligaciones, ¿sí? Y les digo, este procedimiento pocas veces es utilizado, ¿no? Hay que saber en qué momento utilizarlo. Vamos a ver primero que nada, una sociedad mercantil, como les decía, nace primero a través de un documento que se denomina contrato. Para que yo lleve a cabo un contrato con alguien, ¿qué características debe de tener? Primero que nada, voy a darme cuenta que con quien yo voy a poder llevar a cabo ese contrato, la persona o las personas que se van a adherir a este, si quieren no lo anoten para que no tienen su material. ¿No se ve? ¿No se los dieron en línea? Es que dice que... Ah, yo lo digo para que no se me detengan porque vamos a ver como 300 láminas y, y voy a tratar de irme lo más rápido posible para que puedan entenderlas, ¿no? Si quieren, cuando haya dudas, me detengo y ahí, porque si no ahorita se me pueden escribir y no acabamos. Es que dice que no se ve su material, está pequeñito. Todas las personas que se adhieren a un contrato para llevar a cabo una sociedad mercantil, estos sujetos, que pueden ser persona física con persona física o bien persona física con moral, todos estos deben tener la capacidad para llevar actos jurídicos, es decir, capacidad de uso y goce, lo cual es muy importante. Por ejemplo, cuando hablamos de capacidad de uso, la capacidad de uso y goce la tenemos nada más de manera natural por constituirnos como personas físicas, la tenemos desde el nacimiento y hasta la muerte. ¿Están de acuerdo? Sin embargo, para efectos legales nos dice la ley que quienes podrán llevar a cabo el contrato de una sociedad mercantil. Pues todos aquellos, para empezar, mayores de edad, ¿no? Que tienen conocimiento de lo que van a emprender, ¿sí? Por definición, los contratos, y no esta no es la exclusión, los contratos para constituir una sociedad, debemos entender que el contrato es un acto jurídico destinado a crear y generar derechos y obligaciones, ¿sí? Cuando todos nos subimos a una constitución de una sociedad, creamos ciertos derechos y obligaciones. ¿Están de acuerdo? Me voy a tratar de ir rápido porque doy por entendido que tienen su material, pero voy a ir
dándole mayor peso a ciertas palabras clave que hay en cada una de las láminas, ¿sí? Sin embargo, si por alguna razón tienen duda, me detengo. ¿Están de acuerdo? ¿Cuáles son los elementos de los actos jurídicos? Bueno, se dividen en dos, que son esenciales y los de validez. Los esenciales hablan de la voluntad, del objeto y de la solemnidad. En el primero vamos a ver que es de voluntad. ¿A quién lo llevan a rastras a que firme un contrato para constituir una sociedad? A nadie. Tiene que ir por su propio pie. Tiene que ser voluntario, ¿sí? El objeto, si mi socio quiere vender chocolates y yo, bicicletas, ¿pudiera ser? No, ¿verdad? Los dos debemos tener el mismo objeto social. Eso es lo que son los principios básicos. Y solemne porque está hablando que debe de ser formal. Debe de ser totalmente formal, ¿sí? Cuando hablamos de los elementos de los actos jurídicos que deben ser de validez, estamos hablando de licitud. La misma ley, hubo una modificación a la Ley General de Sociedades Mercantiles a partir de 2014, donde se establece claramente que toda actividad ilícita será en ese momento dada de baja o disuelta la sociedad. Es decir, si alguien que va contrario a la ley, no sé, que venda cosas robadas, que venda cosas, armas o cosas prohibitivas, ¿sí? En ese momento se da por disuelta esa sociedad. ¿Quién puede llevar a cabo la disolución de la misma? Cualquier persona, cualquiera que sepa que esos actos son ilícitos. Por eso aquí nos dice que para tener validez una sociedad debemos entender que debe haber licitud, que debe haber formalidad, ausencia de vicios de la voluntad, capacidad de los contratantes de uso, de goce y de ejercicio, ¿sí? Este ya lo habíamos visto. Cuando hablamos del uso-goce es la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones. Alguien de 15 años puede tener la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones. Los tiene de acuerdo a su edad, ¿están de acuerdo? Pero no para, por ejemplo, ser socio de una empresa, ¿no? Aquí dice, la tiene toda persona desde el momento de su concepción hasta el momento de su muerte. Artículo 22 del Código Civil, ¿sí? Ahí lo tienen en su lámina. De ejercicio habla de capacidad de ejercitar los derechos y contraer obligaciones en forma personal y comparecer a juicio por propio y por derecho, ¿sí? Los principios sobre los que se debe basar un contrato, es decir, cuando yo estoy llevando a cabo la constitución de una sociedad, debe ser de buena fe, debe tener posibilidad, igualdad y justicia y de interés social. Las empresas hoy en día, toda empresa, sin excepción, sea con fines lucrativos o no, tiene una responsabilidad social, ¿sí? Es por ello que es muy importante ver que todos estos elementos vayan a la hora de constituirse. No solamente que cumpla con los requisitos que la ley establece. A veces pensamos que nada más cumpliendo con los requisitos que nos establece el notario, estamos cumpliendo con todos. Habría que analizar otros requisitos. ¿Qué es la buena fe? Bueno, pues aquí trae algún término que dice se obra de buena fe cuando se registra ante el registro público de la propiedad. ¿Sí? De posibilidad, dice el objeto debe existir o ser susceptible de existir o de realizar. ¿Sí? Debe ser lícito y jurídicamente posible. De igualdad y justicia. Debe prevalecer el equilibrio entre las contraprestaciones que se deben las partes y lograr que cada contratante se le dé lo que le corresponda. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? La mayoría de aquí son contadores, son administradores, ¿sí? Administradores. A ver, levanten la mano los contadores.
y administradores los restantes, ¿verdad? O abogados. ¿Hay abogados? ¿No? ¿Por qué se los pregunto? Porque justamente cuántos no han visto que el ejercicio de una sociedad recae siempre en una persona y que dicen, pues somos socios él y yo, pero en realidad el que se lleva la mayor parte soy yo, porque él nada más es mi socio pues nada más para rellenar el requisito, ¿no? Y justamente una de las cosas que se debe hacer es que debe haber igualdad. Si yo tengo un socio, bueno, pues la idea justamente es esa, que le reparte en función de la aportación o bien en la forma en que está aportando a la empresa. No nomás se aporta en dinero, se puede aportar en conocimiento, se puede aportar en bienes, con trabajo, ¿están de acuerdo? Con la explotación de alguna marca, simplemente con el hecho de que tenga algunos contactos para que dentro del sector o industria donde se va a establecer esta empresa, bueno, pues se pueda ganar lo correspondiente, ¿no? Por eso digo que a veces dejamos de lado este tipo de aspectos que son de principio observarse, ¿no? ¿Qué es una sociedad? Para ustedes, ¿qué es una sociedad? Un contrato mediante el cual se reúnen o construyen varias personas para un fin mercantil. ¿Usted y yo podemos hacer una sociedad? ¿Usted y yo? ¿Y ese tipo de sociedad cómo se llamaría? Sin hacer contrato. Ah, exacto. Pero esa es una sociedad irregular, pero es de hecho. ¿Sí me explico? Es decir, en las sociedades mercantiles se puede dividir en dos, en las que son formales y las que son informales, pero que jurídicamente tienen un peso específico. Él lo dijo, la AMP, para quienes no lo saben, es la asociación en participación. Ese tipo de sociedades se da mucho. Lo que pasa es que no lo sabemos identificar, pero esa sociedad también está reconocida por la Ley General de Sociedades Mercantiles con un valor y peso específico, ¿sí? ¿Cuántas veces no de repente alguien tiene una buena idea, hace una sociedad con otros, pero es clarísimo, ¿eh? Los ponen a vender, tú dame la factura, a mí, siempre a mí, y yo soy el que vendo. Esa es una clarísima asociación en participación y debe de participarle de las ganancias, ¿están de acuerdo? Pero no lo identificamos, porque a veces se nos olvida que si yo no tengo un contrato con usted o no estoy en una escritura pública, no tenemos sociedad. Pero sí existe la sociedad informal, existe la sociedad de hecho, ¿están de acuerdo? Por eso digo, ¿qué es una sociedad para ustedes? Ujú, ujú. Sí se ha fijado cómo abren las cuentas de repente los que están en copropiedad o cuando alguien tiene un inmueble en copropiedad, es igual, tienen que ir ante notario, formalizarlo y una vez que ya lo formaliza con el notario, entonces ya todas las instancias se lo da por válido. Es decir, lo tenemos que elevar a escritura pública. Ahí está el secreto. Que no se quede en un contrato privado, porque si se queda en un contrato privado, evidentemente carece de toda la formalidad. Pero si usted lo eleva a escritura pública, cambian las cosas. ¿Sí?
Por eso aquí, si vieron, pues hay un aspecto formal y un informal. Sin embargo, cuando nosotros hacemos las cosas correctamente, pues en ese momento ya tiene otra forma de ser, ¿no? Aquí el concepto que manejamos como sociedad es que tiene por objetivo la realización de uno o más actos de comercio o en general una actividad sujeta al derecho mercantil, ¿sí? Que bueno, definiciones para sociedad hay muchísimas, pero esta es la que me parece más esencial, ¿no? ¿Cuántos tipos de sociedades conocemos? La verdad, de todas estas. En el ejercicio de nuestro trabajo diario, todos los días. La sociedad anónima, ¿verdad? Porque realiza actos de comercio. Sabemos que la sociedad anónima es una con fines de lucro, ¿sí? Sociedad de responsabilidad limitada. Es que lo que pasa es que las sociedades se dividen en dos. ¿Sí saben cuáles? Personalistas y capitalistas. Y cuando es SA de RL se vuelve mixta en ese momento, porque ahí es capitalista y es personalista. Sí quiero poner un negocio lucrativo, pero que a la hora de que haya que pagar yo hasta mis aportaciones, ¿no? Hasta ahí respondo. Pero ahora con la ley, pues ya cambió un poquito, ¿se acuerdan? Con la modificación que hubo al Código Fiscal sí, efectivamente van a responder en cuanto a obligaciones fiscales, van a responder hasta el porcentaje de sus aportaciones, que ya cambió, ya no es al monto, es al porcentaje. Si alguien tiene en una empresa un 50%, pues hasta ese va a responder, ¿no? Fíjense bien, las sociedades, y que fueron las primeras, las de nombre colectivo, sociedad en nombre colectivo, en comandita simple, de responsabilidad limitada y comandita por acciones, fueron de las primeras sociedades que existieron. La sociedad cooperativa fue una sociedad que se malgastó de los años del 2003 para acá o quizás antes del 2000, pero las sociedades cooperativas siguen funcionando. ¿Alguna empresa que tenga éxitos como sociedad cooperativa, sí saben cuál es? Pascual Boing, es la más conocida. Cruz Azul, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de una sociedad anónima con una sociedad cooperativa? ¿Y sus agremiantes quiénes son? ¿De dónde nacen? Son de los trabajadores. ¿Están de acuerdo? Entonces las sociedades cooperativas, bueno, pues justamente nacen cuando después de que la industria ha revolucionado tanto, los trabajadores hubo una época, y sobre todo en las sociedades mineras, empresas mineras, empresas con extracción de producto de la tierra, empezaron a crearse las sociedades cooperativas. Fueron las primeras sociedades donde se independizaban los trabajadores y creaban estas, ¿sí? Justamente para poder hacerle frente a otras industrias que estaban compitiendo o que ellos se habían posicionado ahí por su capital. Recordemos que este es por su trabajo, las otras es por su capital. Las de nombre colectivo, ¿sí saben por qué lleva eso de nombre colectivo? ¿Cómo se escogía, cómo se llegaba a poner una sociedad de nombre colectivo? Y se los digo porque eso en la universidad nunca nos lo dijeron. Y yo así me quedé con la duda, ¿por qué tantas sociedades? ¿No? Hasta que después fui investigando. Lo que pasa es que las de nombre colectivo se iba escogiendo a los socios en función de su capacidad moral, de su nombre, de su buen nombre. Hagan de cuenta que decía la empresa, voy a decir, Alfonso Ruiz López, ¿sí? Y compañía, sociedad SNC, porque él representa los nombres de otras personas
que aparecen en esa acta constitutiva. Y a diferencia de la anónima, la sociedad en nombre colectivo se divide ¿en qué? En acciones o en partes sociales. La sociedad en nombre colectivo, ¿cómo se divide? ¿En partes sociales o en acciones? ¿Qué representan las partes sociales? Las aportaciones de los socios. Pero fíjense, tiene estas características, que las partes sociales son subsidiarias, solidarias y ¿qué más? Ilimitadas, limitadas o ilimitadas, que no tienen límite. No, yo pregunto, es limitadas, ¿no? Limitadas. Primero, cuando ellos crean esas sociedades, hagan de cuenta que nosotros gozamos de muy buena reputación. Yo así lo supongo, los demás no sé. Los que no estén en este curso no sé, pero nosotros sí. Entonces ponemos una empresa y a lo mejor se llama López Pérez y compañía, pero nos representa a todos nosotros, ¿sí? Sociedad en nombre colectivo. Cada uno nos da nuestra parte social por la aportación. En la aportación sí debe quedar muy claro, no es como ahora en las sociedades anónimas van al notario y sí, tú tienes tantas acciones. ¿Les han dado a alguien de ustedes las acciones? ¿A usted sí? Sí, pero bueno, yo las solicito, como la señorita de título, se los entregamos, pero normalmente ya me gusta ir con corredor público, porque aquí en esta casa también trabajan mejor. El notario, pero el notario se las ha dado a alguien que le haya dado las acciones. Nada más se las y vámonos, ¿no? Págueme y ahí nos vemos. Antes se tenían que hacer ese tipo de acciones donde la diferencia, fíjense bien, aquí está el truco de las partes sociales y de las acciones, para que a ver si queda claro desde hoy. Las partes sociales solamente son nominativas. Si el señor aportó 100 pesos, la empresa, a la empresa, yo le emito su parte social por esos 100 pesos, pero van a su nombre. Si el señor las quiere vender, tiene que pedirle autorización a todos ustedes a ver si me la vende a mí. Porque tienen que ver que yo sea una persona honorable, ¿sí? Que esa sea mi primer punto, la solvencia moral, ¿no? Y las acciones, ¿cómo funcionan? ¿Sí se acuerdan? Pues hay al portador, hay nominativas y te la puedo endosar y no necesito que la firme nadie, yo te la paso y ya. ¿Cuántas veces no han visto las actas constitutivas que cambian de accionistas y los originales ni saben que ya no están? Ya han pasado 3 o 4 veces, ¿no? Por eso se nos hizo en un momento dado más utilizar la sociedad anónima, ¿sí? Porque justamente permitía todo esto. Imagínense que en una sociedad de nombre colectivo o bien llamadas sociedades personalistas, tuviéramos que pedir la autorización de todos. Porque además el desuso de las actas de asamblea ha sido tal que muchas veces no sabemos ni qué ha pasado con la sociedad, en qué estado se encuentra, si ya hubo algún acto protocolario que modificó o cambió, ¿no? ¿Cuántas empresas no siguen de 1950 con las acciones de 50 pesos, creo, ¿no? Y no se han actualizado. Bueno, pues este tipo de sociedades de alguna manera siempre tenía que estar en constante vigilancia para ir viendo que sus acciones estuvieran. Fíjense bien, las sociedades personalistas, a diferencia de las capitalistas o de las que son nada más de lucro, es que, por ejemplo, cuando se lleva a cabo un acta de asamblea, el acta de asamblea en su primera convocatoria, en las personalistas tiene que ir por lo menos el 75% de quórum, ¿sí? Es decir, tiene que ir 3/4 partes de los accionistas a la primera convocatoria.
Y si no acuden y hay una segunda convocatoria, por lo menos tiene que estar el 50%. En una sociedad anónima, en la primera convocatoria piden por lo menos un 50% o 51%. Y en la segunda, pues el que sea. O sea que puede ir nada más una persona. ¿Estás de acuerdo? Sí. Por eso hay empresas donde nada más una persona. Y ya, se da la orden del día, se lleva a cabo, se protocoliza y vamos, ya quedó. ¿Sí? Entonces acuérdense, nombre colectivo, comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada. ¿Son qué? ¿Qué tipo de sociedades son? Y la capitalista es la anónima, ¿no? Sociedad en comandita por acciones es, les había dado el secreto. ¿Cuál es? Aunque es comandita, pero es por acciones. Ese es capitalista. ¿Están de acuerdo? Y las sociedades cooperativas, ¿cuántos tipos de sociedades cooperativas existen? Y la de los trabajadores, como es la de Pascual Boy. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Ah, bueno, pues esas ya son sociedad anónima de promoción de inversiones, ¿no? Esas las vemos al ratito para seguir con el temario. Porque son de las de ahora, ¿no? Que han salido más chafas esas. Ahí está FICREA, yo me supongo que ese era. Es que esas hay ahora al por mayor. Todos se dedican ahora a promover inversiones, ¿no? Nada más que no con su dinero. Le piden a él, Y entonces, ¿dónde está la promoción de inversiones, no? ¿Cuáles son las características que debe atender la constitución de una sociedad? Atiende el domicilio, debe contar con una denominación o razón social. Siempre las sociedades mercantiles van a tener una personalidad jurídica propia, es decir, distinta a la de sus fundadores, socios, ¿sí? O quienes la constituyen. Siempre deben contar con un capital mínimo. En la SA, ¿cuál es el mínimo? En la de responsabilidad limitada. $5,000. $1,000. Y ya por ahí quieren hacer una modificación, ¿ya se la sabe? Que ya una sociedad la pueda constituir una persona. Están en eso. Pero pues, ¿cuál es el chiste? Entonces, no, las sociedades dice, cuando dos o más personas, ¿no? Dos o más es una sociedad, pero una. Lo que pasa es que en Estados Unidos sí existe ese tipo de empresa, pero ellos lo que utilizan es la razón social y detrás de ellos está la persona física. De hecho, para efectos de municipales, por ejemplo, si ustedes tienen un negocio que se llama Cafetería La Blanca, lo dan de alta como con esa razón social, pero el permiso sale a nombre de su titular. Pero deja claro que se llama de esa manera el negocio, ¿sí? Ya va como que haciendo las bases para lo que más adelante se tenga que hacer, ¿no? Aquí está, es la agrupación de personas físicas, no siempre. Hoy en día, ¿cuántas veces no vemos en el mundo corporativo que una empresa está constituida con otras empresas, ¿no? Ya no son personas, son empresas las que forman otras empresas, ¿sí?
Y aquí ha venido cambiando, el mundo corporativo ha venido cambiando todo esto de que nada más eran personas físicas, ¿sí? Ahora ya vemos que, por ejemplo, Telmex invierte en Telmex, en Telcel, ¿no? América Online invierte en Yahoo, ¿sí? Y estamos hablando de empresas con empresas invirtiendo, ¿no? No solamente se queda en el concepto de personas físicas. Una persona moral es, al tener una personalidad jurídica propia, puede ser sujeta de derechos y obligaciones distinta a la que tengan sus socios. ¿Están de acuerdo? Que para efectos del SAT, hoy en día, la persona moral debe, y a los socios los manda también al buró, ¿eh? Si manda al buró a la persona moral, a veces también se manda a las personas físicas. No sé si les ha ocurrido que ya empieza a mandar a los socios también, ¿no? Sí. Ya no, eso de que es distinto, ya no lo ve tanto, ¿no? Esto era lo que les decía. Los tipos de sociedades son personalistas y capitalistas. Son partes sociales y acciones. A ver si es cierto que aprendieron. Dígame una sociedad personalista. Una nada más. Una sociedad personalista de las que vimos. No. ¿Cuál otra? ¿Y la de comandita por acciones? ¿Y la SA? ¿Y sí quedó claro por qué? Diferencias. La sociedad no entra en ninguna de esas dos, porque justamente las sociedades cooperativas son sociedades cooperativas que pueden ser de producción, de trabajadores o de consumo. Hace rato decía el señor, ¿cuál dijo usted? Cooperativa Cruz Azul, la Cooperativa Pascual Boy, por nombrar algunas sociedades, ¿no? Así es, no pertenece a ninguna de las dos. Como les decía, las acciones son títulos, valores que otorga propiedad, incorpora derechos y obligaciones, es un título indivisible, literal y autónomo, tiene diversos valores, nominal, teórico o intrínseco. Hay acciones de voto limitado, hay acciones ordinarias que conceden derechos corporativos. Las partes sociales, fíjense bien qué dice ahí. La primerita, son títulos que no negociables. Se transmiten mediante sesión y con el consentimiento de la mayoría de todos los socios. ¿Sí? ¿Saben en qué momento no hay problema de que tenga yo la autorización de los socios? Por muerte, por herencia. Se los heredé yo a mi hijo, no hay problema. ¿Sí? Pero tiene que ocurrir ese hecho. Tiene valor nominal de un peso o sus múltiplos. La transmisión por herencia de las partes sociales no requerirá el consentimiento de los socios. Las partes sociales son indivisibles. La amortización de las partes sociales no estará permitida. Las sociedades solamente se constituyen ante fedatario público y en la misma forma se harán constar sus modificaciones. ¿Quiénes son los fedatarios públicos? Notario público, corredor público y un juez. Un juez puede ser, sí, claro. Toda aquella persona que esté constituida como fedatario
La misma ley establece quiénes son los fedatarios públicos, ¿no? El fedatario público no autorizará la escritura póliza cuando los estatutos o sus modificaciones contravengan lo dispuesto por la ley. Fíjense bien, para efectos de notario le denominan escritura y para efectos de los corredores le denominan póliza, ¿sí? La, la escritura constitutiva de una sociedad, es decir, su acta de nacimiento, sí sea. Sí, adelante, por favor. Sí, sí, con eso de los cambios que hubo, porque ellos, fue para lo de emprendedores, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que ahora existe el folio mercantil electrónico. Si lo hizo mediante ese folio mercantil, con eso no tendrían por qué, si ya ahí viene el folio electrónico. No el gobierno, sino esa secretaría en especial, seguramente debe tener adscrito a alguien como fedatario. Debe ser una persona en específico la que puede llevar a cabo ese tipo de... Entonces ella, sí. Lo que pasa es que se fundamento, en el caso, yo tengo el caso de microindustria, Uh-huh. en la ley de microindustria y en el decreto donde hubo el fomento de los recursos que bajaron de FIRCO, ahí los habilitan por en el diario oficial de la Federación. A lo mejor llevando esa copia puede serlo, ¿no? Copia del diario oficial. Pues ahí en este caso donde hizo el trámite, que le den copia justamente para que fundamenten la personalidad jurídica de quien llevó a cabo esa constitución. ¿Sí? ¿Sí? El acta constitutiva debe llevar el nombre de los papás, la mamá, ¿no? Como dice en el acta de nacimiento de nosotros, debe llevar los socios, ¿sí? El objeto de la sociedad. ¿El objeto de la sociedad a qué se refiere? ¿No se han fijado en las sociedades que le ponen 50 y tantos de actividades? No, pero de actividades que dice que hace todo, compra, vende, lava, plancha. Cuando el SAT ve eso le dice, ¿a qué te vas a dedicar? ¿No? Así es. Entonces hay que tener mucho cuidado porque estoy de acuerdo que diga comercialización, importación, exportación, pero que sean muy claros, porque de repente ponen tantas actividades que el mismo SAT a veces le dice, repítemela, porque no está muy claro, ¿no? Lo que pasa es que el SAT no carece de atribuciones como para poder solicitar eso. Ah, sí. Por lo siguiente, siempre y cuando vaya a transgredir a la Constitución en el sentido de que no hagamos algo ilícito, podemos dedicarnos a lo que no hay en clase. Así es. Y el objeto social, normalmente yo lo que he hecho para sufrir este problema del trámite burocrático es que lo pongo en el apartado y le pongo compra-venta. Compra-venta, importación y distribución de lo que principalmente vamos a hacer y lo demás, porque puedo rentar, puedo hacer un efecto. Y hay otra cosa, ellos mismos se contradicen porque el catálogo de ellos es muy limitado. Y he tenido el caso práctico que con la devolución de impuestos le dicen es que el objeto que tú me pusiste en el acta no es acorde con lo que estás desarrollando. Discúlpame, SAT, pero eso es tu apreciación porque tú tienes un catálogo muy limitado. ¿Sí? Mientras yo no controle la
sí es cosa de aclararlo, mencionarse, pero no hay otro. Entonces no soy el único, o sea, todos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, porque además ustedes van con el notario y él les dice, pero ¿a qué te vas a dedicar? Y uno a veces le explica, pero él se avienta todas, ¿no? Como ya de machote. Y ya, sí, y entonces ya a uno le avienta todas las actividades, ¿no? Y dice uno, ¿y ahora cómo le explico al SAT que nada más, No, pero está modificado y está como dice tú, está muy modificado, y cuando entra uno a las para las actividades, de hecho ellos mismos ni siquiera saben, te dicen, ¿sabes qué? Va a ser de servicios, pero servicios. Papelería de administración. Lo ponemos en papelería de administración. Ya como además de todo. Ya después nos metemos nosotros que hacemos sí. De hecho creo que a muchos nos pasa que inicialmente vamos con el SAT, pero porque nos urge facturar, ¿verdad? Siempre andamos atrasados. Y ya cuando sabemos que no se apegó, porque incluso a la hora de ir al banco o a la hora de abrirnos como proveedor ante una empresa o lo que sea, tenemos que cambiar y dejar como que muy bien establecido el giro, ¿no? O actividad preponderante, volvemos nosotros a llenar el cuestionario, ¿no? Porque me tiene muy definido que la actividad que vamos a hacer, porque cuando digo listado de contratistas, ahí es donde me la actividad, no, es que la actividad aquí dice que tú tienes, yo te vas a hacer, entonces ahí ya modificar, ese es el que pasó una vez, ¿no? Porque de repente para hacer, pero ya el listado, ahí es un porque la actividad se la tiene bien definida. No, y es que en el SAT muchas veces ellos dicen comercio al por mayor, pero ¿qué es eso, no? O comercio al por menor, ¿en cuál estás? Pues no, ni en una ni en otra. No hay una que diga nada más venta de papelería. No, es que así no hay. Y otra vez vuelven a empezar, ¿no? Sector primario, sector esto, lo otro. Y entonces dicen, no, es que estos de plano no, justamente deben ampliar mucho. Digo, todo el mundo le hemos dado ya bastante información en todos estos años, como para saber quién se dedica a la impresión, quién se dedica a la venta de papelería, reparaciones, servicios, etcétera, ¿no? Pero bueno, siempre debe quedar muy claro el objeto social, su razón social o denominación, es decir, el nombre al que se va a el nombre de la empresa, que ya de alguna manera siempre deja un poco a lo que se dedica, ¿no? Y va a ir seguido del tipo de sociedad, si es SA, SADCB, ¿sí? Sociedad de responsabilidad limitada, etcétera. ¿La duración de la empresa es importante? No, ya es indefinidas. Ya actualmente ya las ponen indefinidas, ¿no? Sí, 14. Sí. Sí. El importe del capital social, la expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes. Cuando se refiere a otros bienes, ¿cómo pueden aportar los socios? ¿Cómo quedan aquellos que se denominan socios industriales? ¿Cómo quedan ante este tipo de aportaciones? Porque, pero ¿sabían que ellos son sujetos de liquidación como un trabajador? Sí, no tienen derecho a voto, no llevan, digamos, la carga que tiene el socio que aporta, ¿no?
pero finalmente el socio industrial tiene derecho a una liquidación, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, pues yo a este cuate lo voy a usar ahorita porque él sabe y ya después a ver qué hacemos, ¿no? Ajá, en lo que yo también aprendo. Pero resulta que no, que hay que liquidarlos, ¿eh? Y hay que liquidarlos en función de qué? De todo lo que vino a aportar a la sociedad para que se realizaran los ingresos, pero solamente por las ganancias. ¿Cuánto aportó en base a ese tipo de aportación, ¿sí? Pero ¿cuánto aportaría un socio industrial en los primeros 5 años? Más de la mitad, ¿no? ¿Están de acuerdo? Para que se lograra esa empresa, pues logró más de la mitad. ¿El domicilio de la sociedad es importante? Sí, ¿verdad? Ahora hasta para efectos de cuestiones del SAT, seguro, hoy hay que estarlo verificando, ¿ah? ¿Cómo se va a administrar la sociedad? ¿Cuántas formas de administración hay en una sociedad? Su órgano de administración, ¿cómo puede ser? Puede ser por medio de consejo o por medio de administrador único. ¿Hoy qué recomendarían ustedes como, como contadores? ¿Como administrador único? Ah, al que esté como delegado del sindicato lo meten como administrador único, ¿no? Para que entre en un conflicto de intereses. No, digo, hay de ese tipo de órganos de administración, entonces, administrador único o consejo de administración. El nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma social, la manera de hacer la distribución de utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad, el importe del fondo de reserva y los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente. ¿En qué caso se disuelve la empresa de manera anticipada? Dice el artículo... No, dice el artículo 227 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Cuando exista la incapacidad para seguir realizando la actividad. La segunda es que en uno de los socios recaiga toda la administración. Si eran 5 y nada más está uno, pues ya mejor ahí muere, ¿no? Mejor la disolvemos. Porque pues yo no... Ahí en ese momento ya también es causa de disolución. Ante el SAT siempre es otra cosa. Porque el SAT justamente lo que pide es que venga el representante legal o, oye, pero pues él fue el que se quebró. No, pues que venga, ahora que pueda, ¿no? Y tú dices, bueno, pues te voy a dar su dirección, fosa tal, ¿no? Lote tal, panteón tal. Pues ahí, si quieres, notifícale, ¿no? O mándale un mail. No, no. Acuérdense, el paso que tiene, no, es que el paso que tiene que seguir es que los herederos, si hay hijos, ellos tienen que ir y promover la sucesión, inscribirla y entonces decir, todo lo que él debía yo lo vengo a pagar. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a ser el valiente? Usted ya me dio miedo. Usted sabe demasiado. No, lo que pasa es que esa es la realidad, que cuando piden que haya la sucesión, o sea, y dice uno, no, pues ¿quién se va a aventar ese paquete? O sea, yo no, nadie se lo va a aventar, ni la esposa, ni los hijos, nadie. Porque la sucesión representa que ahora recaiga en él todos los efectos fiscales, ¿no? Entonces, la verdad, mejor hay que se quede, pues ahí a ver dónde lo encuentras, ¿no? ¿Sí me explico?
Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores cuando no hayan sido designados anticipadamente. Todos los requisitos a que se refiere este artículo y las demás reglas que se establecen, ya, ese ya. ¿Qué son los estatutos? Siempre nos dicen, de acuerdo a los estatutos, ¿no? ¿Cuáles son los estatutos? Las disposiciones que se acuerdan y que van dentro del acta constitutiva, ¿sí? Que de alguna manera es el marco legal sobre el cual se va a regir esa sociedad, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos leído los estatutos antes de que ya los impriman, sellen y todo? Siempre los leemos después, ¿verdad? Bueno, es que el notario tampoco nos dice, vengan a leer y lo platicamos, ¿no? Y el corredor se pide proyecto de sociedad. Ajá. Se pide los estatutos. Sí, también lo hablan, ¿no? También cómo le cobramos aquí, le llevamos. Este es el proyecto. Ah, sí. Esto puede vender, esto puede vender, el otro puede vender. Pero es que usted lo ha dicho, el corredor. El corredor, curiosamente, se volvió como la persona, como el fedatario más personalizado que hay. Es el fedatario que sí se sienta con usted a revisar, ¿eh? A diferencia del notario que le pone 3 o 4 abogados antes y nunca lo va a ver, ¿eh? Al notario. Jamás lo vamos a ver. Entonces, pues es diferente. Ah, sí. Sí, cómo no. Bueno, ahí les encargo. ¿Este sí se oye? Ah, bueno. Aquí tenemos uno, ahí tenemos otro. Pero se los voy a quitar, nadie está preguntando nada. Sí. Los estatutos engloban las reglas de disolución y liquidación. Normalmente, ¿qué es la disolución y liquidación? Casi nunca llegamos a eso, ¿va? Nos contratamos en otra empresa antes de que se disuelva o liquide una. Bueno, la disolución ya vimos que, bueno, es cuando decimos que ya baja la actividad de la empresa, recae la administración. Pocas veces vemos eso. Anteriormente, ¿cómo funcionaba este tema? Nunca llegaba a la disolución y liquidación, siempre metíamos en suspensión de actividades a las empresas y con eso ahí se quedaba. Que si se meten en el rollo de disolver y liquidar, nos va a llevar años, 5, 10 años he oído de empresas que han tardado en liquidarse, ¿no? Desde 1970. Ah, sí. Pero ahora va a estar de moda porque hoy va a estar de moda porque hoy sí tenemos que liquidarlas con las modificaciones. Ya no puede quedar así porque jurídicamente también ya va a ser un lastre para los socios. Es a lo que voy, que ahorita ya la responsabilidad ya los lleva a los socios, ¿no? Ya se monta a los socios. O sea, ya no es nomás que deje yo una empresa, por eso hoy en día es muy importante saber qué tipo de empresa vamos a crear, porque esa empresa está destinada a vivir, más no a morir, ¿eh? Justamente es lo contrario, porque además casi la mayoría de leyes, al establecer una empresa, nos deja una carga de todo tipo, legal y sobre todo la fiscal, ¿no? Imagínense estar declarando mes a mes, en ceros por lo menos, ¿sí? Pero hay que estar muy pendientes. No sé si alguien tenga empresas de ese, en donde ya no estén operando, pero que finalmente tienen que declarar, a veces se les olvida y ¿qué les pasa? Cuando les llega el aviso, rápido corren a hacer la declaración, si es exhorto. Pero si ya llegó el requerimiento, ya es la multa, ¿sí? Entonces, por eso existe la oportunidad de suspender, ya reactivaron, ¿no? Ya la puedes liquidar, la puedes
Pero suspensión no debe ser. Así es. Y de hecho el SAT ha emitido algunos comunicados a aquellas empresas que no tienen movimiento. Les dice, oye, pues, apégate a lo que establece la ley general, ¿no? Para hacer la disolución y liquidación de la empresa, ¿no?